Buenos días, querida teleaudiencia de TV UNE. Bienvenidos a este nuevo programa Queremos Saber. Es un nuevo espacio que habilitamos en TV UNE para abordar distintos temas que son de interés general, y uno de los temas inevitables es el tema del servicio de energía eléctrica a nivel país, pero nosotros vamos a dedicarnos obviamente a lo que tiene que ver con el Alto Paraná. Y para eso convocamos al ingeniero César Palacios, quien es el jefe del Departamento de Distribución en la zona del Alto Paraná de la ANDE, que es obviamente la institución que se encarga del servicio de energía eléctrica. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Buen día, Sofía. Realmente bien. Estamos a la orden para las consultas pertinentes. Realmente un placer tenerlo aquí y conversar sobre este tema que es una preocupación para la ciudadanía, una preocupación permanente, digamos, porque se registran cortes en el servicio de energía en distintos puntos de la ciudad. Inclusive en las últimas semanas estuvimos informando acerca de cortes que afectaban inclusive el funcionamiento de instituciones públicas como el registro civil, donde se paralizaba prácticamente la expedición de documentos porque estaban sufriendo cortes de energía. Queremos saber realmente, ingeniero, ¿por qué se producen estos cortes en el servicio de energía eléctrica? Sí, realmente los cortes al alcanzar una temperatura mayor a 40 grados aparecieron zonas con transformadores sobrecargados. Esa sobrecarga hace que accionen un dispositivo que le llamamos fusible. El fusible opera y la zona queda sin luz. El fusible opera justamente para salvaguardar, digamos, una avería del transformador, que el costo es bastante elevado, ¿verdad? En estos momentos estamos teniendo aproximadamente 50 zonas críticas que aparecen solamente cuando la temperatura es mayor a 40 grados. Si la temperatura es menor a 40 grados, la zona de reclamo baja, queda bastante disminuido, ¿verdad? Esto no lo sentíamos antes de este calor tremendo que estamos soportando, y solamente ahora entonces aparecieron los problemas, pero estamos encarando la solución. ¿Qué se puede hacer para solucionar o para evitar esta situación? Y normalmente es el montaje de transformadores. Si hoy hay 60 casas sobre un transformador que está sobrecargado, entonces pasamos a dividir 30 casas sobre un transformador y 30 sobre otro transformador. Eso lleva una inversión de 50 millones de guaraníes promedio en cada zona de zonas críticas que le llamamos nosotros. Y también a la par de estos proyectos y la ejecución de las obras, estamos también verificando las conexiones clandestinas. Ayer en barrio Fátima de Presidente Franco se quemó un transformador de 100 kVA y encontramos solamente 2 medidores y 67 conexiones directas. Entonces tienen que un poco los vecinos concientizarse un poquito y también acudir a la ANDE para regularizar la situación, ¿verdad? Estos sectores estamos registrando como para poder después realizar una intervención fiscal, policial, para poder también ir, digamos, regularizando la zona, ¿verdad? Tiene que ver un poco este problema, por un lado, entonces, con el hecho de que hay zonas donde las conexiones son clandestinas, o sea, la gente se abastece ilegalmente de la energía eléctrica, pero por el otro lado, hablábamos de la sobrecarga de los transformadores y de que se necesitan 50 millones de guaraníes para cambiar un transformador o hacer, digamos, las modificaciones necesarias para evitar estos cortes, digamos. Ahora, hay 50 zonas críticas. ¿Iniciaron ya ese proceso, ese cambio en esas zonas? Sí, eso sí, permanentemente. Muchos preguntarán por qué no se hizo ya el año pasado. El año pasado contábamos con un presupuesto que no pasó por nuestras manos. Eso ya se recibió así.
y fue ínfimo. Entonces, toda inversión uno necesita los rubros como para poder invertir. Hemos gestionado justamente la ampliación de esos rubros para atender estos reclamos y desde el mes de febrero, justamente el lunes pasado, se abrieron los sobres de las licitaciones como para poder ya comenzar a usar el nuevo rubro que comenzaríamos en 10 días aproximadamente. Teníamos un rubro de $2,500,000 por año, pero eso era ínfimo, ¿verdad? Para nuestra zona. Eso se aumentó a $5 millones. A partir del 2014, de este febrero, cuando se firmen los contratos de las nuevas licitaciones, pasamos a duplicar el rubro que teníamos para el Alto Paraná y evidentemente el servicio va a mejorar bastante. También... ¿Este presupuesto va a ser invertido en eso que mencionábamos, el tema del cambio de los transformadores, o en qué se va a invertir esos $5 millones? Y en el mejoramiento de la red en general. La ANDE, como había mencionado el presidente, necesita la inversión en el sector de distribución. Hablábamos, la prensa mismo se hacía eco de la inversión en las líneas de 500 kV que entró a funcionar, pero el sistema eléctrico necesita invertir en generación, que tenemos bastante, transmisión y distribución. Entonces, este año comienza la inversión en el sector de distribución, que es lo que más se siente en los barrios, que es en estos momentos de mucho calor. Esa inversión entonces se va a estar realizando. Esto es con recursos genuinos de la ANDE. También, aparte de aumentar el 100% de los rubros para el Alto Paraná, está la inversión que se va a realizar también en la zona a través de un convenio que está por firmarse con la Itaipú Binacional, donde se va a proceder al cambio de los conductores de media tensión, los alimentadores que le llamamos nosotros, por compacto protegido, que es una tecnología de punta, mucho más cara, pero mucho más, digamos, confiable. También el cambio completo de los conductores de baja tensión. Hoy tenemos conductores, son 4 hilos de aluminio de 35 milímetros cuadrados normalmente, que con un viento se tocan y ya, digamos, se quedan sin luz la zona, ¿verdad? ¿Esto haría, digamos, el sistema de distribución de energía más resistente, por ejemplo, a las tormentas y a todo esto que venimos sufriendo últimamente? Así es, con esto ya, con un simple viento o una tormenta liviana, no se va a sentir el efecto. Por mencionarte las inversiones que tenemos previsto, tenemos... en la ciudad de Hernandarias, que va a ser la primera ciudad donde se va a hacer estos trabajos, se va a cambiar 40 kilómetros de líneas de media tensión convencional por compacto protegido, 80 kilómetros de línea de baja tensión que se va a estar cambiando por preensamblado, y se va a estar montando 150 transformadores de 100 kVA en la ciudad de Hernandarias. ¿Este convenio implica que Itaipú va a financiar esos trabajos o qué es lo que...? Asimismo, la ANDE elabora el proyecto ejecutivo con la planilla de costos estimado que tenemos de los materiales y mano de obra a ser utilizado, y eso nosotros vamos a pasar directamente a la Itaipú Binacional a que puedan realizar la licitación. ¿Estos cambios se van a producir en Hernandarias y qué otras ciudades? Comienza en la primera etapa de Hernandarias, luego Ciudad del Este, Presidente Franco y Mingaguazú. Son las 4 ciudades más importantes, lo que nos dejaría también muy holgado con nuestro presupuesto como para poder, con recursos genuinos de la ANDE, atender a los demás distritos. ¿Cuánto se calcula que se invertirá en estas obras? Se habla de un monto global a nivel nacional de $70 millones. De eso ya se tiene definido, digamos,
40 kilómetros de línea de media tensión en Hernandarias, 80 kilómetros de línea de baja tensión, 150 transformadores de 100 kVA. No traje lo de Ciudad del Este, pero tengo la memoria de que en Ciudad del Este, por ejemplo, se estaría montando 700 transformadores. Y también el cambio total de los conductores de media y baja tensión, que no tengo los datos precisos en mi mente, pero también va a ser total, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que existe un plan de mejoramiento entonces del sistema de distribución de energía eléctrica para este 2014 y que ya hay, digamos, montos asignados. Por un lado, entonces, la duplicación del presupuesto en Alto Paraná y por el otro un convenio con la Itaipú, que sería un paquete nacional donde incluye también Ciudad del Este, estos 70 millones de dólares. Así mismo, y lo más interesante es que todo el trabajo a nivel país comienza en Hernandarias. Entonces están dándole mucha prioridad. De la energía, supuestamente, ¿no? Asimismo, yo creo que este año es un año de mucho trabajo, realmente en el sector energético. La inversión que se va a realizar y que está previsto nunca antes habíamos calculado que íbamos a llegar a esto, pero se está trabajando bastante bien. Además de esto, tenemos la inversión que se está haciendo para una subestación también en la ciudad de Mallorquín, donde también estamos teniendo algunos inconvenientes. Eso también ya está incluido dentro de lo que se va a hacer dentro de este 2014, ¿verdad? Dentro de este año. Excelente. Entonces, estamos en este nuevo programa Queremos Saber, y hoy hablando del servicio de energía eléctrica en Alto Paraná, con el jefe del Departamento de Distribución de la ANDE en Alto Paraná, el ingeniero César Palacios. Realmente le agradecemos que esté aquí con nosotros. Este es un primer bloque en el que ya tuvimos un panorama de lo que se viene para este año 2014, y bueno, en el siguiente bloque conversaremos un poquito más acerca del trabajo que viene realizando la ANDE, y por el otro lado también, por supuesto, todo aquello que la gente quiere saber acerca de este servicio, que es un servicio público y que también es un derecho, ¿no? La energía eléctrica es un derecho humano ya hoy en día, porque realmente no se puede vivir sin electricidad, ¿no? Sin energía eléctrica. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Regresamos con Queremos Saber, este nuevo espacio que estamos inaugurando en TV UNE. Queremos Saber es un programa que será emitido de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, y es un programa en el que conversaremos con distintos referentes, autoridades locales, también funcionarios públicos que ocupan cargos directivos en distintas instituciones, y hoy justamente estamos hablando con el jefe del Departamento de Distribución de la ANDE, hablando acerca del servicio de energía eléctrica, que es realmente un tema que nos atañe a todos los ciudadanos y que más todavía en esta temporada de calor es una prioridad. Así que con este tema estamos empezando este ciclo de Queremos Saber, este nuevo programa emitido por TV UNE. Ingeniero César Palacios, en el bloque anterior nos hablaba usted acerca de distintos proyectos que están previstos para este año 2014. Hablábamos, por ejemplo, de la duplicación del presupuesto de la ANDE para el Alto Paraná, que anteriormente era de 2.500.000 más o menos dólares, y ahora se duplicó a 5 millones de dólares, y también de un convenio con la Itaipú Binacional también para lo que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de distribución, protegerlo un poco más de estas tormentas que estuvieron afectando, sobre todo el año 2013, fue un año muy duro en ese sentido, ingeniero.
muchas pérdidas sufrió la ANDE. Asimismo, realmente se invirtió bastante en épocas de tormenta, donde el perjuicio son sumas millonarias para la ANDE. No obstante, yo creo que pasamos bastante bien, se restableció el servicio en un corto tiempo, que es lo que los usuarios siempre solicitan, ¿no? Era en el menor tiempo posible, pero no obstante, los pocos recursos que se disponía anteriormente, es importante aclararle a la gente de que hemos, en un año de presupuesto, uno ya no puede hacer muchas cosas para variar más recursos, digamos, para hacer más inversiones. Entonces, un año de administración te da la posibilidad, digamos, de manejar la situación y ver realmente la necesidad. Y a partir de ahí, esa gestión que hemos realizado en el 2013, entonces se va a ver en este 2014, donde le pedimos también la comprensión a la ciudadanía, pero nosotros dependemos de los presupuestos anuales. Y este año está previsto porque hemos gestionado y hemos conseguido el dinero necesario para invertir aquí en el Alto Paraná. Y eso desde febrero, la segunda quincena de febrero, cuando comiencen a habilitarse los nuevos paquetes de licitaciones, ya la mejoría vamos a estar viendo y para diciembre de este año vamos a llegar ya a un Alto Paraná bastante mejorado y al nivel que tiene que estar, ¿verdad? El sector eléctrico ya va a estar, digamos, con pocos reclamos, ya atendiendo seguramente otras situaciones, pero la inversión que se requería en distribución ya está previsto, están los recursos ya disponibles, hemos conseguido y ya está en marcha, ¿verdad? Está en marcha el proceso de licitación y enhorabuena porque también los clientes se merecen una buena atención, ¿verdad? Ingeniero, esto implica también, hablaba usted de la instalación de 700 transformadores en Ciudad del Este. Esto abastecería ya la demanda porque hay varios edificios en construcción en el centro de Ciudad del Este, por ejemplo, y en distintos barrios también. ¿Esto implica que se va a poder abastecer a estos sectores? Y tenemos entre Ciudad del Este, Presidente Franco y Mingaguazú, hoy tenemos 2.950 aproximadamente de transformadores, casi 3.000 transformadores. Agregarle a esos 700 transformadores es un porcentaje bastante elevado, estamos hablando de más del 20%, ¿verdad? Entonces eso para nosotros ya es suficiente, eso es teniendo en cuenta solamente el convenio ANDE Itaipú. Ahí, si es necesario más transformadores, nosotros tenemos los recursos necesarios como para instalar más. Desde el 2013 estábamos instalando, 2012 y 2013 hemos instalado aproximadamente 1.000 transformadores en la red, en el Alto Paraná, y sumando los 700 y más 500 por año que estábamos haciendo, tenemos la capacidad de llegar a instalar 1.200 transformadores en el Alto Paraná. Esto es exclusivamente para uso residencial y negocios pequeños, ¿verdad? Los edificios, hay que entender que los edificios ya deben invertir e instalar sus propios transformadores. Eso es de acuerdo a la norma que tenemos en la ANDE. Ellos ya invierten y compran sus propios transformadores. Entonces, ese es un dato que particularmente no conocía, ¿verdad? Entonces, sí, está establecido en la ley que, bueno, aquel que quiera construir un edificio tiene que gestionar su propio transformador. Así mismo, y cada casa se acepta hasta una llave de 3 por 50 amperes. Hasta ahí la ANDE te puede abastecer de su transformador. Cuando el consumo es mayor a 50 amperes trifásico, ya se considera que es una industria y ya tiene que invertir para montar un transformador propio, ¿verdad? ¿Eso por qué, ingeniero? ¿Por qué está establecido de esa manera, digamos, esas limitaciones? Porque el uso ya es a nivel industrial ahí, ¿verdad? Y también el costo, cuando nosotros en nuestras casas estamos pagando aproximadamente 400 guaraníes por kilowatt hora. Si yo uso más de 50 amperes en trifásico, el consumo ya es bastante considerable, y si yo compro el transformador, mi costo eso baja prácticamente al 60%.
Entonces yo invirtiendo en transformadores estaría ahorrando un 40% en el uso de energía, porque ya voy a ser un cliente en media tensión en 23.000 voltios y no en baja tensión, que es 380, 220 voltios, ¿verdad? Eso es algo que se aplica en el sentido de, bueno, la gente, o sea, los dueños de edificios respetan esto. Sí. O han tenido ustedes, digamos, casos, porque los casos de ahí vienen también la cuestión de las conexiones clandestinas, ¿o no? Los grandes edificios sí respetan, ¿verdad? Invierten en el microcentro, ellos inclusive están obligados a construir un subterráneo exclusivo para poder instalar sus transformadores, y eso también es cedido a la ANDE para poder realizar operaciones, maniobras en el sector eléctrico, y va dependiendo. Inclusive te comento que un shopping en el microcentro, el Shopping París, por ejemplo, que su demanda va a ser bastante elevado, ya tiene que tener no solo un transformador propio, ya tiene que tener una subestación propia, porque el nivel de energía que va a consumir ya es elevado. Aquí en la zona ¿Y tenemos... ellos ya gestionaron eso, ingeniero? Y están detrás, ¿verdad? Ya tenemos documentaciones que presentaron a la ANDE, así mismo. O sea que probablemente Ciudad del Este va a tener una nueva subestática. No, ese es el edificio solo. Ajá. El microcentro de Ciudad del Este también está previsto que la ANDE invierta en una estación nueva, como para abastecer lo que es el microcentro hoy, ¿verdad? Eso por el lado de ANDE, pero el edificio es aparte, ¿verdad? Eso te comento nomás modo de conocer un poco, que desde cierto consumo también ya tienen inclusive subestaciones privadas, ¿verdad? Propias. Eso es importante conocer, porque también hace poquito estuvo el ministro de Industria y Comercio justamente por Ciudad del Este y hablaba de que están planes la instalación de 6 a 7 industrias en Ciudad del Este. Y en ese sentido, por ejemplo, bueno, implicaría justamente ese trámite del que usted habla, ¿no? Asimismo, siempre los profesionales, ingenieros independientes que acompañan estas industrias, ellos ya están en conocimiento y acuden siempre a la ANDE a realizar dichas gestiones, ¿verdad? Lo que queremos es que la ANDE, la estructura de la ANDE en el Alto Paraná también esté adecuado a la instalación de las industrias. Hoy estamos al límite de lo que es en el sector de distribución en cuanto a alimentadores, por eso ya estamos hablando del 2014 de la instalación de una estación en Mallorquín, una estación que ya se está ejecutando en Hernandarias, que va a abastecer la zona industrial, y 2015 que ya está previsto también una estación nueva en el microcentro de Ciudad del Este. O sea, la estructura en el sector energético, en el sector eléctrico en el Alto Paraná, está previsto muchas inversiones como para poder dejar en condiciones y que las industrias puedan venir a instalarse sin ningún inconveniente. Con garantías, digamos, con garantía y calidad. Esa es la principal preocupación de los inversionistas, justamente porque, bueno, en Hernandarias, por ejemplo, se ha creado una zona industrial y que inclusive habían algunas empresas que estaban como esperando todavía funcionar porque no tenían servicio de energía eléctrica. Así mismo, justamente el cambio de los conductores de media tensión, los alimentadores por compacto protegido, es una tecnología mucho más confiable. La confiabilidad de los alimentadores compacto protegido, conductores compacto protegido, es lo máximo que uno puede tener hoy. Mejor que eso no existe en el mercado. Entonces yo creo que con eso se va a ganar una muy alta confiabilidad y ya la industria van a poder también instalarse sin ningún inconveniente. Usted nos está hablando realmente de inversiones muy importantes en el área del sector energético y actualmente la ANDE como un ente estatal. Sabemos que se ha aprobado recientemente el proyecto de ley, bueno, hoy ya es una ley de participación público-privada y contemplaba también, digamos, se hablaba, inclusive los sindicatos de la ANDE se habían manifestado en contra de esta legislación. ¿Cómo ve usted, digamos, esta legislación? ¿Cómo podría afectar el funcionamiento de la ANDE, ya sea positivamente o negativamente? En realidad yo creo y tengo entendido de que la ley alianza público-privada que
que salió recientemente, la ANDE prácticamente lo está aplicando. La construcción de la estación de Hernandarias es a través del leasing. El leasing es un sistema, un contrato que la ANDE realiza con la empresa que ganó, y la empresa se responsabiliza del 100% de la inversión hasta poner en servicio, y a partir de ahí la ANDE paga un alquiler digamos, de la estación por 10 años con opción a compra, ¿verdad? Yo creo que la ANDE ya está aplicando eso. No tengo información de los pormenores de la ley, que se tiene aún, necesita de reglamentación, por lo que desconozco un poquito, ¿verdad?, la aplicación, pero yo creo que la ANDE ya se está haciendo. También las empresas contratistas que ganan estas licitaciones y que realizan los montajes de transformadores, extensión de línea de media y baja tensión, ya lo está haciendo empresas contratistas ya hace varios años, ¿verdad? Entonces, o sea, ya tenemos la presencia. Hace tiempo no es solamente estatal, sino que el sector privado desde hace tiempo está coadyuvando, digamos, los trabajos que tenemos en el sector eléctrico, así mismo. Tuvimos un panorama de las inversiones previstas para este año 2014. Ingeniero César Palacios, muchas gracias realmente por aceptar la invitación y compartir con nosotros este primer programa de Queremos Saber, porque hay tantas cosas que queremos saber realmente, y sobre el funcionamiento también de la ANDE. No profundizamos mucho acerca de digamos, los procedimientos que se están haciendo para regularizar barrios completos que muchas veces abastecen ilegalmente de energía, ingeniero. Así mismo, Sofía, realmente mucha problemática dentro de la ANDE, pero se vienen inversiones muy importantes para el Alto Paraná, que me compete a mí. Hemos realizado en su tiempo las gestiones como para poder conseguir los rubros, el dinero necesario como para invertir en el sector. Lo hemos conseguido, y ya en este fin de mes estaríamos comenzando esas inversiones fuertes en el sector, y realmente muy contento por eso, porque comienza un año con mucho trabajo y una mejoría. Se va a ver la diferencia, lo que era antes y lo que va a ser después la ANDE, después de estas inversiones. Y gracias, Sofía, por la invitación, y estamos para cuando ustedes lo digan. Bien, muchísimas gracias, ingeniero César Palacio, y bueno, esperemos realmente que se vean esas mejores, y por supuesto que desde TV1 estaremos acompañando todo ese proceso, las obras, las inversiones, y bueno, ojalá realmente la gente, estoy segura que estará expectante también a ver esos resultados. Y bueno, de esta manera entonces cerramos esta entrevista con el ingeniero César Palacios, jefe del Departamento de Distribución de la ANDE en Alto Paraná. La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este espera a los alumnos para las carreras de Psicología, Historia, Letras, Matemática, Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Educación y Filosofía, sin examen de ingreso, sin cuotas mensuales. Infraestructura adecuada con amplias salas de clase climatizadas, biblioteca, sala de redacción, cámara Gesell y sala de informática. Facultad de Filosofía, una institución comprometida con la excelencia académica, con numerosos congresos nacionales e internacionales y proyectos de extensión universitaria. Realiza intercambio estudiantil con universidades de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Facultad de Filosofía. Más informaciones en el campus kilómetro 8 de Acaraú, calle Universidad Nacional del Este y República del Paraguay. Teléfono 061-574-900 o a la página web www.filosofiaune.edu.pi. Y en esta oportunidad, en Queremos Saber, estamos en compañía del ingeniero Jerónimo Manuel Labiosa. Él es vicerrector de la Universidad Nacional del Este, para conversar sobre un proceso histórico, podemos hablar realmente, porque la Universidad Nacional del Este inició un proceso de adecuación
de su estatuto a la Ley de Educación Superior, que ya está en vigencia, y sobre eso vamos a hablar con el vicerrector, porque queremos saber qué implica esta reforma o esta adecuación de este estatuto, ¿no? Sabemos que ha llegado una nota del Consejo Nacional de Educación Superior y esta nota fue remitida a todas las universidades e institutos de educación superior del país para que estas instituciones adecuen sus estatutos a la Ley de Educación Superior. Vicerrector, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Es un placer estar TV UNE para hablar de este tema tan importante para la universidad, que es nuestros estatutos. Resulta que la Universidad Nacional del Este históricamente fue creada, todos sabemos, por ley 250 en el 93, pero era la única universidad nacional que sus estatutos era una ley nacional. Y hoy en día salió otra ley que crea la universidad donde la ley 250 se transforma en estatuto. Históricamente esa es una transformación que ya está teniendo la UNE. Aparte de eso, como bien sabemos, se realizan las gestiones a través de todas las universidades, ya sea públicas y privadas, donde se conforman comisiones con el Consejo de Universidades, con el Ministerio de Educación, con todos los rectores de las universidades, y se consigue que el Congreso apruebe la Ley 4595, que es la nueva Ley de Educación Superior del Paraguay. Es una ley que se adecua a los nuevos tiempos a través de todos estos grandes encuentros internacionales que diferentes rectores participaban a nivel mundial, sobre todo los grandes congresos de la educación superior de la UNESCO, donde se introduce en esta ley todos esos principios, como por ejemplo que la educación superior es un bien público, que la educación superior es un derecho humano. Entonces esta ley tiene por principio la calidad de la educación superior en el Paraguay. Y lógicamente la Universidad Nacional del Este, como una universidad de 20 años de funcionamiento, tiene que adecuar sus estatutos a esta nueva Ley de Educación Superior. Incluso hay una directriz del Consejo Nacional de Educación que se resolvió en noviembre del año pasado, de que las universidades, todas las que están en funcionamiento, al 1 de diciembre del 2014 deben elevar sus estatutos adecuados a la nueva ley universitaria. Entonces hay un plazo establecido que vence el 1 de diciembre Así de mismo, este hay año. un plazo establecido. En consecuencia, el Consejo Superior Universitario ha resuelto formar una comisión de estudio y análisis de nuestro estatuto, de tal manera a cumplir con esta adecuación que nos está imponiendo el Consejo Nacional de Educación Superior. Y esta comisión está integrada por todos los miembros de la Comisión de Asuntos Reglamentarios del Consejo Superior, un representante por cada unidad académica de la UNE y el decano también de la Facultad de Derecho, que es el que preside esta comisión. Esta comisión ya tuvo su primera reunión de trabajo esta semana, se estuvieron hablando de distintos puntos. ¿Cómo podría resumir esta reunión que se ha realizado, vicerrector? Se realizaron dos reuniones. Una reunión prácticamente informativa de distribuir los documentos y otra reunión donde ya se ha establecido algunos criterios iniciales. Se comenzó la lectura de la Ley de Educación Superior, pero realmente creo que las próximas reuniones lo que van a ser más dinámicas, porque se va a establecer el criterio, el mecanismo de funcionamiento y ya comenzar a trabajar con un plan ya más específico. También queremos saber cuál es el proceso que conlleva esta adecuación. Sabemos que hay un plazo establecido, ya se ha iniciado este proceso, se ha conformado una comisión técnica, ya se están reuniendo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los pasos de adecuación? Y bueno, la comisión tiene un plan general de trabajo que concluye allá por septiembre, más o menos, cuando se presenta al Consejo Superior Universitario para que sea aprobado. Una vez aprobado por el Consejo Superior Universitario, los estatutos deben ser aprobados por la Asamblea,
que se está previendo en noviembre la Asamblea para que apruebe el nuevo estatuto ya adecuado a la nueva ley. Y de tal manera a que en noviembre, incluso si es posible, ya ser entregado al Consejo y no llegar a la fecha extrema del 1 de diciembre, ¿no? Entonces ese es un plan que se estableció y a partir de las próximas reuniones la Comisión va a comenzar a trabajar en forma más específica, ya con un plan más específico de trabajo. Hablar del estatuto es hablar del funcionamiento de la Universidad Nacional del Este, de las responsabilidades, de las atribuciones de cada una de sus dependencias, ahí está todo establecido, plazos, de la organización. Entonces, en ese sentido, vicerrector, digamos, ¿cómo se está estableciendo la discusión? ¿Hay de repente propuestas que se están presentando? ¿Cómo se está manejando? Porque es una discusión que debería ampliarse, ¿no?, a los distintos sectores de la universidad. Claro, en principio se está empezando diríamos, a interiorizarnos exactamente con la ley 4995. Los miembros están comenzando a darle mayor profundidad a sus conocimientos. Muchos ya lo han leído más, ¿verdad? Otros. En mi caso, por ejemplo, yo tuve la gran suerte, satisfacción de haber participado. Muchas veces he reemplazado al señor rector en la comisión de elaboración. Entonces, yo estoy un poco bien empapado con esta nueva ley, ¿verdad? Pero otros miembros están comenzando a profundizar todo el contenido de la ley y, lógicamente, con el correr de los tiempos, porque aquí están representantes de las unidades que tienen que, lógicamente, seguramente discutir con sus unidades, con los alumnos, con los docentes, pueden socializar ellos en sus unidades. Están representantes del Consejo Superior, que también son representantes de los diferentes estamentos. Por lo tanto, yo creo que lo ideal es que salga un estatuto bien adecuado, porque acá lo que vamos a hacer es la adecuación. Quizás no hay un cambio de fondo del estatuto, sino una adecuación a la nueva ley de educación superior, que realmente tiene muchos cambios que hacer. ¿Cuáles son esos puntos, digamos, que deben ser adecuados? Cuando se habla de una adecuación, significa que hay como una diferencia entre o algunos obstáculos para la aplicación de la ley de educación superior en cuanto al estatuto. ¿Ya detectaron, digamos, aquellos puntos que deben ser adecuados o modificados para estar, digamos, en concordancia con esta ley? Y en general todavía no se ha establecido el criterio, que en la próxima reunión se va a establecer el mecanismo exacto. Ahora, yo como conocedor de esta ley puedo decir que hay tres grupos de directrices en la ley. Un primer grupo sería aquello que la ley delega a los estatutos. Por ejemplo, sus categorías de docente, su escalafón docente, sus sistemas de evaluaciones para concurso docente, su organización y estructura, el sistema de elección de autoridades. Eso está todo delegado a los estatutos, o sea que bien específico. Está ya los principios que impone la ley, que sí o sí hay que adoptarlos sin ninguna discusión, que seguramente eso es lo que se tiene que introducir en nuestro estatuto, como por ejemplo algunos perfiles docentes, exigencia mínima para llamado a concurso, las dos grandes categorías docentes que establece, que es tiempo completo y contratado, los perfiles de la autoridad máxima como de rector, vicerrector, decano, vicedecano, perfiles generales están establecidos, y yo creo que eso sí hay que adecuar, ¿verdad? Pero en general hay muchas disposiciones que delegan los estatutos. Y después la calidad, está establecida la calidad a través de la agencia de la ANEADES, que es la Agencia de Acreditación de Carrera Universitaria, que también está bien establecido todos los criterios para el control de calidad. En ese sentido, entonces, se ha iniciado. ¿Cuándo sería la próxima reunión de esta comisión técnica, vicerrector? Bueno, la próxima reunión es el 12, miércoles 12 de febrero está establecido, porque se va a hacer una especie de coincidencia con el Consejo Superior Universitario. O sea, se va a reunir la comisión antes de que comience la reunión del Consejo Superior Universitario. También entonces este tema. Y bueno, realmente es muy importante que la comunidad universitaria esté al tanto de este proceso de adecuación, y que también la comunidad universitaria esté al tanto de esta nueva ley de educación superior, porque estamos hablando realmente de una nueva ley
que contempla, como usted decía, principios así fundamentales como que la universidad es un bien público y una cuestión que bueno, siempre se habla de que hay como una tendencia privatista hacia las universidades públicas. Está bien claro eso en la ley, que es un bien público, es un derecho humano, que el gobierno tiene la responsabilidad, ya sea en el financiamiento como en la calidad de la educación superior. Y aquí hay que dejar bien claro que en primera instancia esta comisión va a elevar al Consejo Superior Universitario. El Consejo Superior Universitario que va a tratar con más exhaustividad seguramente, porque el Consejo Superior están todos los representantes, están estudiantes, están docentes, autoridades. Y el Consejo Superior que tiene que también posteriormente analizar esta propuesta de la comisión. Y finalmente la Asamblea, donde están ya sí más representantes inclusive de todos los estamentos de nuestra universidad. Por lo tanto, esas son las instancias, la comisión, luego el Consejo Superior Universitario y posteriormente la Asamblea. Bien, muchísimas gracias, señor vicerrector. Y bueno, vamos a establecer una breve pausa y enseguida volvemos con más Queremos Saber. Regresamos con este nuevo espacio de TV UNE Queremos Saber. Este es un nuevo programa que será emitido de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por TV UNE y justamente se trata de entrevistas. Conversaremos con los protagonistas de distintos hechos que marcan la agenda pública y también la agenda universitaria específicamente. Hoy estamos con el vicerrector de la Universidad Nacional del Este, con el ingeniero Jerónimo Manuel Labiosa, para hablar de un proceso importante que se ha iniciado en la Universidad Nacional del Este, que tiene que ver con la adecuación del Estatuto de la UNE a la Ley de Educación Superior que ya está en vigencia. Y estábamos conversando en el bloque anterior con el vicerrector, justamente nos explicaba acerca del proceso, que ya se ha conformado una comisión técnica que está, en este caso, presidida por el decano de la Facultad de Derecho, el abogado Nelson Riveros. Y la próxima reunión es el 12 de febrero en coincidencia con la sesión del Consejo Superior Universitario. Nos hablaba usted, vicerrector, de tres grupos o de tres ejes, digamos, fundamentales que tienen que ver con la adecuación, ¿no? Lo que delega, por ejemplo, en ese sentido, ahora, digamos, podemos hablar de que la Universidad Nacional del Este va a tener una mayor autonomía o ahora una mayor libertad a la hora de modificar ciertas cuestiones en el estatuto, teniendo en cuenta que anteriormente era una ley y eso obviamente hacía todo más burocrático y más difícil, teniendo en cuenta que tenía que pasar por el Parlamento Nacional. Ahora el estatuto queda, digamos, en la universidad y las decisiones se toman en casa. Claro, la gran ventaja, resulta que en la creación de la Universidad Nacional del Este, nosotros lo teníamos por ley de la Nación. Entonces, para modificar cualquier artículo del estatuto, era una ley que tenía que entrar por el Congreso, como bien decís. Hoy en día ya es un estatuto donde los análisis principales se pueden hacer en la Asamblea y la Asamblea es la que puede modificar nuestro estatuto. Entonces, esta nueva ley de educación superior justamente ese es su espíritu, delega a los estatutos de las universidades muchos de las organizaciones que deben tener. Entonces, lógicamente, es mucho más flexible. Ahora, también tiene bastante, por ejemplo, en esta nueva ley de educación superior está bien claro lo que es la autonomía. ¿A qué se refiere la autonomía? Está todo definido eso de la autonomía universitaria. Inclusive, esta nueva ley habla de la autarquía de las universidades. ¿Qué quiere decir la autarquía? Que las universidades pueden recibir un dinero, por ejemplo, del Estado y a través de un presupuesto aprobado por las autoridades máximas puede utilizarlo. Ya no está obligado a que se le exija un presupuesto cerrado vía ley, por ejemplo. Entonces, esto significa la autarquía.
¿Eso significa que a partir del próximo, o sea, porque hasta ahora, digamos, el presupuesto de la universidad es una ley? Es una ley, así mismo es. ¿Y a partir de cuándo, digamos, se aplica esto? ¿A partir del 2015? Y bueno, y esto ya está en vigencia. O sea, aquí ya depende del Ministerio de Hacienda, porque creo que el Poder Judicial tiene este tipo de autarquía también, ¿verdad? De manejar de acuerdo a un presupuesto, de acuerdo a las autoridades máximas, ¿verdad? Entonces acá lo que se debe hacer es que la autoridad máxima, que es el Consejo Superior, apruebe un presupuesto, reciba un dinero del Estado y lo distribuya de acuerdo a ese presupuesto. ¿Y ya no necesitaría una aprobación del Parlamento? Claro, ya no necesitaría una aprobación del Parlamento. El Parlamento lo que estaría aprobando es el monto global para la universidad. Y es la universidad, de acuerdo a las políticas que establece, distribuye. Ahora, la aplicación todavía no se está dando, según tengo entendido, porque hasta ahora, hasta hace poco, el rector estaba haciendo lobby con los parlamentarios por la cuestión presupuestaria. Todavía no se está dando. O sea, este presupuesto que se aprobó ahora todavía no tiene en cuenta ese aspecto. Pero yo creo que de aquí a más las universidades públicas van a comenzar a trabajar para aplicar este artículo de la Ley de Educación Superior. De hecho, como que hay varios aspectos de la Ley de Educación Superior que hasta ahora no se están aplicando, como por ejemplo el porcentaje establecido para inversión en investigación, claro, un porcentaje importante. Eso va a ser todo, eso se va a ir seguramente aplicando a medida, porque creo que la primera sesión del Consejo Nacional de Educación fue en noviembre, empezó realmente a reunirse, o sea, está iniciando. El Consejo Nacional de Educación Superior, tengo entendido que todavía no había electo al representante del ámbito estudiantil. Creo que queda pendiente, o no todavía? Porque hay una universidad resulta que la UNVE, la Universidad de Villarrica, presentó una inconstitucionalidad, creo, contra algunos artículos de la ley. Entonces, la Universidad de Villarrica no participó en las elecciones. Y de hecho ahora están pasando por una crisis, digamos, en el interno. Y eso como que retrasa un poco también. Eso retrasó un poco y no se llegó a ninguna decisión en la elección de los estudiantes. Pero de los docentes ya están, de los rectores también. Nuestro rector es el representante suplente. El titular es el rector Hildegardo González de la Universidad Nacional de Itapúa. Y con relación al gobierno universitario, o sea, dentro de la Universidad Nacional del Este, siempre hubo, o sea, históricamente, digamos, un reclamo en el sector estudiantil de que no tenían suficientes representantes en el Consejo Superior Universitario. ¿Ese tema se podría tratar también en la adecuación del estatuto? Y ese ya es un poco más, es ya un tema más profundo, que ya yo creo que eso va a ser más discutido a otro nivel, no esta comisión en sí. Porque esta comisión tiene la de adecuar, ¿verdad? Así como está hoy en día, está adecuado. Pero ¿qué pasa? Que si los estudiantes solicitan eso, se tiene que discutir ya en una asamblea. Una asamblea. Como un proyecto de los estudiantes, un proyecto específico. Bueno, entonces es como que hay realmente los estudiantes en muchas partes tienen razón, porque han aumentado la cantidad de carreras, la cantidad de unidades, a partir del 93 que se creó nuestra ley, ¿verdad? Entonces yo creo que en algún sentido tienen razón, ¿verdad? Es como también a lo mejor puede haber más representantes docentes, ¿verdad? Eso ya conlleva un estudio un poco más abarcante. Implicaría realmente analizar todos estos puntos, porque realmente al hablar de la oportunidad de una adecuación, aunque se habla específicamente de la Ley de Educación Superior, siempre habrán, preguntas sobre ciertas posibilidades que, bueno, desde hace tiempo como que se querían plantear y, bueno, como era una ley y era un proceso bastante difícil, bueno, no se podía. Resulta que esta parte de la organización, la estructura, está todo delegado a los estatutos de la... O sea que nuestro estatuto en este momento, en esa parte, se adecua a lo que dice la... Pero ya para tocar esa parte tiene que ser una asamblea. Se tiene como una asamblea y presentar los proyectos y discutirlos en esa instancia que, bueno, según se prevé, entonces en noviembre sería la asamblea universitaria. En noviembre, sí, en noviembre. Bueno, realmente, vicerrector, le agradecemos el hecho de que haya accedido a esta entrevista y, bueno, explicarnos un poco mejor acerca de este proceso que se ha iniciado de adecuación del Estatuto de la Universidad Nacional del Este a la Ley de Educación Superior, la Ley 4595, que ya está en vigencia y es justamente la ley nacional que define cómo deben
funcionar las universidades públicas. Y también privadas, abarca también a las privadas. Es una ley de educación Así mismo, superior. Todas las universidades en funcionamiento tienen que adecuarse. Y institutos de educación superior también. Así mismo, es para institutos de educación superior y para escuelas superiores también. Y es importante, esta ley tiene principios muy importantes como define la autonomía, principio de calidad. Las creaciones de universidades son mucho más exigentes ya para su creación, tiene exigencias mucho más específicas, no van a crearse directamente porque está bien establecido en esta ley. Y está también la cuestión del pedido. En ese sentido, el Consejo Nacional de Educación Superior también está haciendo un catastro. ¿En qué consiste ese catastro? Sí, es el catastro para para que el Consejo Nacional de Educación tenga la estadística, la información de todas las universidades en funcionamiento. En este momento no se sabe cuánta matrícula hay, cuántos jóvenes están. Hay mucha información que Paraguay no tiene sobre su educación superior, que por ejemplo lo tiene Brasil, lo tiene Argentina. Algunos países latinos lo tienen, pero nosotros no tenemos esa instancia que ahora el Consejo Nacional de Educación se va a organizar y va a poder tener esa información. Para la presentación de esta información relacionada a lo que tiene que ver con el catastro, ¿hay otro plazo establecido? Sí, este ya es un plazo mucho... ¿Cuándo es la fecha tope? No acuerdo bien, pero creo que es para marzo. Para marzo. Creo que ya es para marzo. Ya. Porque es dar información de la cantidad de alumnos matriculados, todas las carreras. O sea, es una información que antes las universidades tienen, pero nunca se ha estructurado de una manera sistemática. Bueno, entonces el año 2014 es un año de cambios y bueno... esperamos también, por supuesto, de cambios positivos en ese sentido. Contar con datos sobre educación superior en Paraguay es fundamental, sí, es porque fundamental. A partir de contar con esos datos se pueden entonces diseñar políticas públicas, ¿no? Sí. Para fortalecer lo que tiene que ver con educación superior. Y hay que ser sincero de que la educación superior en muchos estudios está demostrando que es una gran alternativa para los jóvenes, distribuye riqueza muchas veces a través de introducir jóvenes de escasos recursos hacia una carrera universitaria que le posibilite después tener un mejor nivel de vida para su familia. Entonces es importantísimo. En un país la educación superior es fundamental. Está comprobado eso, que en la distribución de renta es muy importante la educación superior. ¿Cuántos jóvenes que pueden acceder a becas que probablemente no iba a poder estudiar por los medios de sus familiares, pero a través de becas lo hacen y se reciben de ingeniero, de economista, de abogado, y lógicamente cambia su vida con eso? Realmente, y hay mucho que decir. Este es un tema bastante amplio realmente, y esperamos tenerlo nuevamente aquí con nosotros, vicerrector, que hay inclusive varias novedades más que seguir comentando. Por supuesto, el año recién comienza. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y cuando quieran. De esta manera entonces estamos cerrando esta primera edición de Queremos Saber. Nos encontramos próximamente. Hasta luego.